¿Qué tal, queridos amigos? La verdad es que a veces me cuesta mucho trabajo entender a quienes siguen pensando que Andrés Manuel va a ser útil para el futuro. Me cuesta trabajo entender a aquellos que por un bono, por una vacuna, que además es la obligación del gobierno inocularlas, como todos los gobiernos del mundo. A veces me cuesta trabajo creer que con tantos muertos por motivo de la mala administración de la pandemia y por tantos muertos con motivo de que ha dejado el gobierno federal el territorio de la patria en manos de los narcotraficantes, pueda seguirse creyendo en la TTT como el insecticida. Me cuesta trabajo, pero a veces es más doloroso. Por ejemplo, ahora, aquí en León, estamos en León, Guanajuato, la tierra de los panzas verdes, y también una tierra en donde se ha resistido a la penetración de Morena. Por eso me cae bien, la verdad. No me importa si son del PAN, del PRI, del PRD, de cualquier otro partido, Movimiento Ciudadano, que es el partido sinceramente que ha crecido más en estos tiempos. Yo creo que uno de los graves daños que se ha sufrido en estos tiempos es la fusión entre el presidencialismo autoritario, cada vez más autoritario, y la partidocracia cada vez más negligente y sumisa, aparentemente. Porque de la partidocracia también surgen enormes presiones que mantienen al país en una severa crisis institucional, en una crisis de gobernabilidad. Miren ustedes, ayer paseaba por el jardín principal de León, Guanajuato, un momento antes de comenzar el seminario que hemos venido a ofrecer para proponer a todos los mexicanos que no tengan miedo, que actúen con valor civil y que enfrenten la posibilidad de revocarle el mandato a un presidente absolutamente ineficaz e incluso criminal, tanto por no actuar como por dejar actuar a los criminales. En fin, el hecho es que en esa plaza de armas de León, que es además bellísima, las ciudades mexicanas tienen un encanto muy especial y son muy singulares, no se parecen entre ellas. Algunos aires, de repente aparece una plaza que nos recuerda a Morelia, aparece un jardincito que nos recuerda a Querétaro, pero cada ciudad de nuestro país tiene su propia vitalidad y su propia personalidad. No se diga ciudades como Mérida, que para mí es una ciudad hermosísima, o Guadalajara, que también siempre me ha fascinado, o como Monterrey, que antes era una urbe bastante maltratada por la arquitectura, digamos, antigua, y que se ha convertido en una urbe moderna, llena de industria, llena de hoteles, aunque un poco americanizada, pero esto no puede evitarse por la cercanía que se tiene con la frontera entre nuestro país y la Unión Americana. Bueno, todo esto sirve para explicar nada más que me encontré allá en la plaza principal, en la plaza de armas de León, Guanajuato, a unos sujetos dos que estaban en una mesa en donde a la cabeza decía claramente: vamos por 3 años más de AMLO. Y luego una leyenda que decía: si tú quieres ratificar el mandato de Andrés Manuel López Obrador, firma aquí. Entonces me acerqué por curiosidad, le dije: oigan, el proceso que se está iniciando no es para ratificar al presidente, es para revocarle el mandato. Ustedes están engañando a la ciudadanía. Por eso no se acerca nadie aquí a la mesa. Y entonces me puse a preguntarle a los que estaban oyendo este diálogo que si querían que permaneciera López Obrador en el poder. Y todos me contestaron que no. Y entonces les dije: pues firmen.
Esto es para revocarle el mandato al presidente, es decir, para que se vaya, para despedirlo, para que rinda cuentas reales. Y entonces se formaron y empezaron a firmar en una boleta en donde hablaban ya no de ratificación, sino de necesitamos tus firmas para la consulta por la revocación del mandato presidencial. Y todo esto ocurre cuando el Instituto Nacional Electoral deja de percibir 4.500 millones de pesos, supuestamente porque es demasiado lo que ganan los consejeros del INE. Me parece que sí, que hay que hacer un ajuste allí, pero no a costa de evitar que haya presupuesto para llevar adelante una consulta general sobre si revocamos o no el mandato de Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay dinero para la democracia? ¿Sí o no? Porque alguna vez, en el 2000, recuerdo lo que me dijo cuando todavía era presidente electo Vicente Fox. La democracia primero y luego lo demás vendrá por añadidura. Lamentablemente Fox fue el primero que traicionó a la democracia y dio pie a un continuismo ridículo, siguiendo los lineamientos que le había dejado el Fondo Monetario Internacional a Ernesto Zedillo. Y empezó a hablar, entre otras cosas, de que no sabía todo lo bueno que tenía el gobierno de Zedillo, al que había condenado pues, de una manera casi feroz durante su campaña política. Y así y todo, siguió hasta entrometerse groseramente en las elecciones de 2006, él mismo lo reconoció, para aplastar la posibilidad de que el candidato del entonces PRD, porque ya cambió el PRD, que era Andrés Manuel, ganara las elecciones. Yo no sé qué tan buen presidente hubiera sido en 2006 López Obrador, porque ha sido un mutante de la política, es un mutante, cambia de acuerdo a los signos, de acuerdo a sus propias perspectivas y de acuerdo a sus propias ambiciones. Seguramente si hubiera ganado en 2006, lo primero que hubiera instaurado sería una reforma constitucional para reelegirse. Es probable, viéndolo ya desde la perspectiva actual. Ahora, pues ya los años le pesan, ya las enfermedades han corroído el cuerpo maltratado de Andrés Manuel por tantos años de campaña, de malvivir, no de malvivir por los vicios, sino de malvivir por el hecho de no contar con los elementos satisfactores básicos para la supervivencia, sino andar por todas partes, descalzarse, ya no lo hace, pero durante 18 años lo hizo. Yo tengo fotografías en donde se ve a Andrés Manuel como presidente del PRI en Tabasco, metiéndose en los cauces de los agricultores que se habían convertido en canales por un sistema de irrigación que él había inventado. Esto fue también como consejero del Instituto Nacional Indigenista, del cual pasó a formar parte después de que no aguantó ser presidente del PRI más que unos meses en Tabasco. Luego ya lo del Instituto Nacional Indigenista fue más a nivel global, pero obviamente Tabasco siempre ha sido como su laboratorio experimental. Y lo sigue siendo. Ahí tienen ustedes el problema de Dos Bocas, la refinería. Va a estallar Tabasco. Eso no tengan la menor idea. Cuando comiencen a darse cuenta del dinero que se ha despilfarrado en esa refinería, que no va a servir más que para unos cuantos años y que está inundada permanentemente. Pues bien, aquellos personajes que estaban tomando firmas, según él, para revalidar el mandato de Andrés Manuel López Obrador, para ratificarlo, como dicen, les expliqué que esto era una mentira falaz a la que ellos estaban prestando. Les dije, ¿de verdad vale la pena comprometer su voluntad, su dignidad misma, por estarle haciendo el juego a una mentira? Se quedaron callados. Y entonces, como uno de los que estaban cerca de mí se dio cuenta de la mentira
y golpeó la mesa en donde estaban sentados, dijo uno de ellos: por favor, respeten. Y yo le contesté: no, respétenos ustedes a nosotros, a los ciudadanos, a los que ustedes están engañando, diciendo que se va a ratificar al presidente, cuando lo que se busca es vincular la posibilidad de que se reúnan 3 millones de firmas, poco menos, para que se pueda, antes del 25 de diciembre, vincular al proceso de revocación de mandato esta consulta ciudadana. Ahora ya han cambiado las fechas, están haciendo toda una maraña acerca de este tema, mientras que algunos medios de comunicación callan lastimosamente. Por eso estoy en León, y por eso he estado en Guadalajara, he estado en Querétaro, he estado en Morelia, he estado en Monterrey, en Saltillo, en Iztapan de la Sal, en infinidad de lugares, en los últimos días en Guadalajara, por supuesto. Y ahí he notado que ya germinó la idea de que no puede quedarse López Obrador en el poder, por su incapacidad, por su enfermedad y por su ambición. Estos 3 factores que nos están llevando hacia un López Obradorismo marxista, una interpretación del marxismo a la manera de Andrés Manuel, son los que verdaderamente pesan en el ánimo general. Me dijeron los jóvenes de la mesa: bueno, díganos qué es Andrés Manuel, y las personas que nos rodeaban empezaron a decir: es un miserable, es un traidor, es un asesino, es un ladrón, es un elemento que nos ha engañado, es un mentiroso, ya no lo aguantamos en sus mañaneras, todo lo que dice no lo cumple, siempre sale con algún pretexto, se ha caído el Estado de Derecho, el hecho de que esté entregado al narcotráfico con aquello de abrazos y no balazos. Bueno, salieron una cantidad de adjetivos impresionantes, al grado tal de que los pobrecitos encargados de manipular esa mesa en donde se recababan firmas quedaron verdaderamente avasallados. Pero ellos no son los responsables. Ellos hacen su tarea creyendo en sí que están sirviendo a México, cuando le están haciendo un enorme daño. Un enorme daño porque están participando de una mentira, de un engaño, de un acto visceral y deforme sobre la manera en que desgraciadamente está actuando esta TTTT, porque no hay otra explicación para entender el nivel de la mentira. Ya he dicho yo que francamente, no puedo entender que los mexicanos pensantes pudieran estar atrapados en este círculo vicioso. Hay muchos otros mexicanos que son manipulables por su pobreza, por su lejanía de los centros culturales, por su falta de formación cívica, porque no les interesa la política más que para medrar con lo poquito que les puedan quitar a los candidatos y a los funcionarios, porque en fin, viven en una nube que está fuera de la realidad y que creen que hay que darle las gracias al presidente por los bonos que reciben los adultos mayores y los ninis, o bien por las vacunas que todavía están muy abajo de la mitad de los que han recibido la dosis completa de la vacuna. Los engaños, queridos amigos, han sido de tal nivel que nunca en la historia de México habíamos vivido la farsa de una administración que no solamente miente, sino que también nos afrenta, nos agrede y nos humilla con cifras que no sirven y con perspectivas que todavía permanecen ocultas y que irán saliendo si no somos capaces de decirle a López Obrador: ¡fuera de una vez! Perdóneme,
no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.